pero deberías aparecerme. Dame un segundo que no me fijo. Es higiene y seguridad del trabajo en no, química sos. Química. A ver. Sí, ya me salí, Federico. Listo, profe, gracias. Hola, Nacho, buen día. Ya está todo ok, por suerte. Bueno, a ver, comencemos. Comencemos con la clase de incendios, última teoría. Hola, Lilian, buen día. Ahí estamos. Tengo que grabar. Recording in progress. Bien. Entonces estábamos viendo la parte de seguridad y en la parte de seguridad vimos riesgo mecánico presente en algunos ambientes de trabajo. Riesgo eléctrico dijimos que presente en todos los ambientes de trabajo, solo que había algunos trabajos específicos que tenían mayor riesgo eléctrico. Y también el tema de incendios, que está presente en todos los ambientes de trabajo, en algunos con mayores cuidados y en otros con menos. No es lo mismo una oficina administrativa que una estación de servicio, que una destilería, ¿sí? Por la presencia de los materiales combustibles que puede llegar a haber. Entonces vamos a ver en la clase cómo se estima la cantidad de elementos necesarios para estar preparados en el caso de que exista una contingencia con incendios. Referida a la parte legal, es la ley marco que venimos considerando, la ley 19.587, que en el capítulo 18 se refiere a la parte de incendios, y el decreto en particular en el anexo 7, bueno, anexo 8 ya dudé, creo que es el anexo 8, ahora me fijo bien, se refiere a toda la parte de incendios y básicamente la normativa establece el procedimiento de todo lo que se debe considerar para hacer un análisis de un establecimiento, de un ambiente laboral, teniendo desde el punto de vista de los incendios. Con lo cual eso sigue estando vigente. La autoridad de aplicación de este capítulo, del capítulo 18 de la ley, el correspondiente anexo del decreto, es la oficina o la dirección de bomberos en la provincia de Jujuy. Es allí donde los especialistas de higiene y seguridad preparan la documentación correspondiente para un establecimiento, ya sea que esté funcionando o un establecimiento nuevo, y allí es donde se evalúa, se analiza y se aprueba o no el documento que contiene todas estas condiciones que vamos a ver enseguida cómo se llama. Para comenzar, vamos a analizar qué es el fuego. El fuego es el resultado de una reacción química donde interviene una sustancia que es combustible y que puede presentarse en diferentes estados, sólido, por ejemplo, o líquido. Una sustancia que es comburente, que por lo general suele ser el oxígeno del aire, que termina siendo el que alimenta este combustible, además de una fuente de calor. La combinación de estos tres elementos es lo que promueve el desarrollo o el principio de un incendio y bueno, su correspondiente desarrollo, ¿sí? Los fuegos pueden clasificarse según el tipo de combustible. Según el tipo de combustible, los fuegos pueden clasificarse como fuegos de tipo A, y fíjense que está encerrado no casualmente en un triángulo pintado de color verde, está la letra A, es el fuego que corresponde a combustibles, cuando se desarrollan a partir de combustibles sólidos, y fíjense el pictograma correspondiente, que me indica, fíjense, por ejemplo, un tronco de madera incendiado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de combustibles sólidos, hablamos, por ejemplo, de aquellos fuegos donde el combustible es madera, papel, cartón, plásticos, ¿sí? Todo tipo de elemento que pueda llegar a desarrollar un fuego mediante la combinación de los tres elementos que hemos mencionado. Estos pictogramas que ustedes ven aquí, tanto el triángulo con la letra A como el que se encuentra al lado derecho, son pictogramas universales,
ustedes van a ver en un elemento para extinguir incendios, van a ver estos pictogramas en cualquier lugar del mundo. Y si prestan atención cuando estén por la facultad, en los matafuegos, van a ver que está indicado en función de eso para qué es útil el matafuego. Si es para fuegos de tipo sólido, si es para fuegos líquidos. Y también a partir de ahora pueden prestar, si les interesa, un poco de atención en los diferentes ambientes donde van, en una estación de servicio, por ejemplo, en una oficina administrativa, en un negocio, y se fijan, y enseguida cuando charlemos de los matafuegos vamos a ver cuáles son los más comunes, pero van a ver que tenemos representados estos pictogramas. Cuando el combustible es líquido, el fuego se denomina fuego de tipo B, se encierra en un cuadrado de color rojo, y para identificarlo el pictograma me indica, fíjense, como un bidón de combustible y el fuego atrás. Es el fuego correspondiente justamente a naftas, aceites, lubricantes, pinturas, a ese tipo de solventes, a ese tipo de sustancias. Cuando el fuego se origina por causas eléctricas, acá ya no hablamos de que haya un combustible eléctrico, sino las causas del incendio, una causa eléctrica, el fuego se denomina de tipo C, se encierra en un círculo de color azul con la letra C, y el pictograma me indica, fíjense, un toma corriente en llamas. Estos tres primeros tipos de fuego, A, B y C, son los más comunes. Se encuentran presentes en casi todos los ambientes de trabajo, principalmente el fuego de tipo A y el fuego de tipo C. El fuego de tipo D, fíjense que el pictograma es una estrellita con la letra D, es un fuego correspondiente a metales, no es tan común, se presenta en el desarrollo de algunas tareas en particular, o de algunos puestos de trabajo específicos, como por ejemplo en un taller donde se trabaja con metales, cuando el torno adquiere una velocidad excesiva, por ejemplo, puede llegar a presentarse este tipo de fuegos, o también con algunos metales que tal vez ensayaron ustedes en el laboratorio de química, como por ejemplo de sodio, ¿sí? que suelen arder espontáneamente en presencia de oxígeno. Y por eso se lo guardaba en ciertas condiciones, no sé si recuerdan eso. Entonces vamos a ver que en los matafuegos vamos a tener identificado para qué sirve cada matafuego. Enseguida vamos a ver específicamente qué es un matafuego, pero creo que medianamente todos, cuando yo digo matafuego, se imaginan algo en su mente, un recipiente de color rojo que ven colgado en algunos lugares. Vamos a ver que se encuentran estos pictogramas, tanto los de la derecha como los de la izquierda, indicando para qué elementos puedo utilizar, porque yo podría poner A, pero si alguien no conoce la terminología de incendio, no se va a dar cuenta para qué sirve el matafuego, pero cuando ve el pictograma con el dibujo sí se va a dar cuenta, porque el dibujo es bastante explicativo. Podemos clasificar a los incendios desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista, o podemos decir que los incendios son previsibles o imprevisibles. Cuando hablamos de incendios previsibles, nos referimos a los incendios que pueden ser atendidos con los elementos disponibles en el lugar o en el ambiente, en la instalación donde se está produciendo ese incendio, efectivamente. Es decir, por ejemplo, que lo puedo atender con un matafuego que está disponible en el lugar. Esto se va a dar cuando el incendio recién se inicia, es decir, al momento del principio de incendio. Eso es un incendio previsible, que pueda llegar a haber una contingencia por algún motivo, algún desperfecto eléctrico, algo que se puso en contacto que no tendría que haberse puesto en contacto, y se produce entonces el principio de incendio. Una persona capacitada para el uso de extintores, entonces, toma un matafuego, el matafuego correspondiente para ese tipo de combustible, lo utiliza y allí queda todo. Eso es un incendio previsible. Un incendio imprevisible es un incendio que alcanza tal nivel de complejidad que no es posible considerar desde el punto de vista económico todos los elementos necesarios para poder extinguir ese incendio. Esto nos estamos refiriendo en realidad a un incendio avanzado específicamente, a un incendio que por lo tanto no va a poder ser atendido con los matafuegos del lugar y que va a requerir la asistencia de un servicio externo como es el servicio de los bomberos. Entonces hablamos de seguridad contra incendios o protección contra incendios, podríamos utilizarlo como sinónimos, y nos referimos, cuando hablamos de ello, a todas las medidas
que buscan eliminar el mayor número de riesgos posibles de desarrollar un fuego o un incendio. En esto consideramos todas las posibilidades o el estudio de los diferentes factores que pueden llegar a combinarse en cierta instalación, en cierto ambiente laboral, para que se desarrolle el principio de incendio, qué causas puede haber, cómo podría propagarse ese principio de incendio en el caso de que exista y qué otros aspectos podrían llegar a verse afectados en ese caso. En función de eso, las instalaciones en general, cuando se diseñan o bien cuando se verifican desde el punto de vista de los incendios, ¿por qué digo que cuando se diseñan? Hoy por hoy esto es un aspecto bastante más considerado. Entonces, quienes diseñan instalaciones, edificios, los ingenieros o los arquitectos, tienen contemplado dentro de sus normativas la consideración de todos los factores desde el punto de vista constructivo que tiene que haber para contener o cuidar o evitar la propagación de un incendio. Y en el caso de que sea necesaria de que ocurra efectivamente la propagación, tener algún tipo de elemento para poder combatirlo. Pero también hay que tener en cuenta, y eso es tema por ahí de los especialistas en higiene y seguridad, eso sería en el momento, les decía, del desarrollo de un proyecto. Pero también tenemos que tener en cuenta que al momento de comenzar a controlar más la normativa de incendios, existe una gran cantidad de instalaciones que ya se encuentran funcionando o que ya se encontraban funcionando al momento de poner en vigencia esta normativa y que quizás no tienen todas las condiciones necesarias para contener el principio de incendio. Entonces hay que tener ciertos resguardos en ese caso. A veces son sencillos de implementar las medidas y otras veces no tanto. Desde este punto de vista, podemos clasificar a la protección contra incendios en tres grupos. Una protección que se conoce como protección pasiva o protección estructural, que es la que impide o limita la propagación de incendios y está dada específicamente por la infraestructura de los lugares o de las instalaciones en general, específicamente por las paredes, por las ventanas, por las puertas. Entonces en ese sentido tenemos que tener en cuenta que existen elementos que evitan justamente la propagación del incendio y que por suerte son los que están utilizándose básicamente en todo tipo de estructuras. Una pared de ladrillo contiene la propagación de un incendio. Una pared de Durlock, que Durlock también es ignífugo, contiene la propagación del incendio. Una pared de hormigón, en general nosotros construimos acá en esta región podríamos decir, del mundo básicamente, o en Argentina y en los países limítrofes también, en general construimos con elementos como el hormigón, el cemento, ladrillos. Entonces todo ese tipo de materiales son materiales que no son afectados por los incendios y logran contener el avance de ese incendio. Diferente de otros lugares del mundo, donde por ejemplo se construyen todas las casas de madera, entonces allí todos los materiales son bastante combustibles. No es ese nuestro caso, entonces cuando nos estamos refiriendo a la protección pasiva o estructural, nos referimos a todos los elementos de la infraestructura propia del lugar o de la instalación que se está analizando desde el punto de vista del incendio y que va a contribuir a que ese incendio no se propague. También podemos hablar de protección preventiva, que es aquella que evita la gestación del incendio. ¿De qué manera podemos evitar la gestación del incendio? Mediante una capacitación. Porque ¿qué vamos a hacer desde el punto de vista de la protección preventiva? Lo que se hace es informar y capacitar a los trabajadores de esos ambientes laborales las medidas que se deben tener en cuenta para evitar que se geste un incendio. Por ejemplo, no fumar en ciertos lugares porque hay una atmósfera que puede considerarse inflamable, por ejemplo. Obviamente, si estoy trabajando en una destilería, no voy a estar fumando a la par del tanque de alcohol, ¿sí? Bueno, eso es un caso extremo, pero ciertas medidas que deben tenerse en cuenta para evitar que se geste un principio de incendio, eso se logra con capacitación y a eso apunta la protección preventiva. Y por último, la protección activa o de extinción es la que se encarga de extinguir los incendios. Este tipo de protección abarca entonces todos los elementos o dispositivos que se van a utilizar cuando efectivamente ocurra el incendio. Y se refiere en este caso a los matafuegos, a los nichos hidrantes,
En una estación de servicio, por ejemplo, ustedes habrán visto baldes de madera, entre otros dispositivos de extinción. Nichos hidrantes, ¿saben lo que es un nicho hidrante? Chicos, No, ¿están o profe. están dormidos por el frío? Un nicho hidrante es la instalación con la manguera esa enrollada, que obviamente Lilian me dice que sí está conectado a un tanque con un depósito de agua y que va a utilizarse en el caso de incendio. Eso es un nicho hidrante. La instalación de la manguera, que tiene obviamente su correspondiente cañería conectada a un tanque, que va a tener que ser utilizada en el caso de incendios. Si nos referimos a las industrias específicamente, en general, fíjense que el mayor porcentaje de incendios comienzan o tienen origen con la electricidad, incendios de tipo eléctrico. En segundo lugar se encuentran los incendios debido a fricción, allí ya se refiere al, al trabajo de ciertos materiales, chispas mecánicas, fumar y fósforos, un 8%. Por ignición espontánea, esto sería en el caso de algún material que que tenga tendencia a prenderse de manera espontánea y que entonces en este caso no estaría siendo almacenado en las condiciones necesarias para que esto no ocurra y a superficies calientes. Entonces hablamos de prevenir, de proteger y de extinguir. Cuando hablamos de prevenir buscamos que no ocurran y que no se desarrollen, en todo caso neutralizar, causas físico-químicas o causas humanas. Son las causas más comunes. Una causa físico-química, por ejemplo, sería eh, desorden en un ambiente laboral. Entonces, en medio de ese desorden del ambiente laboral, tengo papeles tirados, tiro sin darme cuenta en un cesto una colilla de cigarrillo sin apagar correctamente y comienza un principio de incendio. O tengo un recipiente, fíjense, por ejemplo, de residuos con papeles, en un lugar a la intemperie, con una botella de vidrio que calienta los papeles porque está el rayo del sol y también comienza un principio de incendio. Entonces, en general, cuidar diferentes factores que combinados puedan llegar a desarrollar un principio de incendio sería neutralizar causas físico-químicas. Entonces, por eso acá decimos, bueno, orden de limpieza en el puesto de trabajo siempre es una medida que se debe seguir. Y causas humanas, en general, es por no cumplimentar ciertas condiciones o disposiciones de seguridad, en este caso para evitar principios de incendio. Por ejemplo, el tema de los cigarrillos que comentábamos, o un toma corriente sobrecargado, lo que es bastante común en una oficina, por ejemplo, administrativa, y que no siempre depende del trabajador, sino que a veces las instalaciones no están no tienen la cantidad de toma corrientes necesaria, no están diseñadas para la cantidad de equipos y luego se va anexando algo y la instalación queda sobrecargada y puede entonces llegar a ocurrir un principio de incendio por fallas eléctricas. Cuando hablamos de proteger, buscamos proteger a las personas y a los bienes y en primer lugar a las personas. Para ello, tenemos que tener en cuenta que cuando se desarrolla un incendio es importante el tema de las comunicaciones. ¿De qué manera se va a comunicar? ¿Quién va a identificar el principio de incendio? Si va a actuar esa persona, si está capacitado o no para hacerlo, va a llamar a alguien a que esté capacitado. Pueden ocurrir diferentes cuestiones, ocurrir que se pueda contener el principio de incendio o no. En el caso de que no se contenga, hay que activar una serie de mecanismos de comunicación para informar y evacuar un determinado lugar a fin de proteger a las personas. Para poder lograr esa evacuación es necesario señalizar las vías de evacuación con cartelería y con las luces correspondientes, y para que todo esto funcione correctamente es necesaria una capacitación. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se hace normalmente? Ustedes habrán visto cuando van a algún lugar, está colgado en las estaciones de servicio y también en diferentes lugares, en los súper también he visto colgados están, por ejemplo, los planos en la facultad también están los planos de evacuación, los de la facu ya no se leen tanto, pero están ubicados los planos de evacuación con las vías de evacuación. ¿Qué falta en la facultad? Las indicaciones de los puntos de reunión, por ejemplo,
Pero, por ejemplo, también venden en las estaciones de servicios rol de incendio, dice. Entonces dice, playero 1 toma tal instrumento, tal persona avisa. ¿Quién va a avisar a los servicios de emergencia? ¿Quién va a avisar al resto de una instalación o de un establecimiento a fines de evacuar? Todo eso debe organizarse. Y no alcanza con organizarse, sino que también debe ensayarse. Y para eso se realizan los simulacros de evacuación. Para poder actuar, por ejemplo, si hay una emergencia de tipo de incendio, las personas tienen que saber responder a quienes están avisando, tienen que saber por dónde evacuar, ¿sí? Tienen que saber responder a una alarma de evacuación, por ejemplo. Y bueno, y también hablamos del tema de la extinción, y para la extinción tenemos en principio el matafuego, es el elemento que se puede disponer a mano para atender el principio de incendio, o bien, en general, el empleo de los agentes extintores. Nosotros disponemos de agentes extintores en un matafuego y en un nicho hidrante disponemos como agente extintor del agua. El matafuego es un recipiente cilíndrico de diferentes tamaños que contiene en general un agente extintor. ¿Cuáles son sus elementos? Tiene una manguera que con una boquilla que permite salir justamente el agente extintor que se encuentra contenido en su interior. Ese agente extintor se encuentra a cierta presión y es necesario que se encuentre a cierta presión para que al momento de ser utilizado pueda salir con la fuerza que uno necesita para que ataque ese principio de incendio. Por tal motivo, los matafuegos cuentan con un manómetro que mide la presión y que tiene una zona verde y una zona roja. Presten atención cuando miren matafuegos en algún lugar colgado o en la facultad. En general, esa agujita del manómetro tiene que estar en la zona verde, que me indica que el matafuego está en condiciones. Cuando un matafuego se descarga, se dice, o un matafuego se vence, mejor dicho, lo que ocurre por lo general es que va perdiendo la presión necesaria, entonces anualmente los matafuegos se recargan a fin de darles la presión que se necesita para que puedas actuar y pueda ser útil en el caso del principio de incendio. Para evitar que vaya perdiendo agente extintor, tiene un precinto plástico y además tiene un alambre que dificulta que se active esta manija, podríamos decir, no es manija, pero no me sale el nombre ahora, pero que traba el dispositivo de accionamiento del matafuego, junto con un precinto de plástico. Al momento de utilizarse el matafuego, se debe romper el precinto, sacar el alambrecito que traba acá la manija de matafuego y se puede utilizar como agente extintor. Si se fijan en esta foto, en el matafuego, dice acá A, B y C, como les dije, con los pictogramas correspondientes y además abajo está el dibujito correspondiente. Este matafuego es un matafuego para fuegos de tipo A, B y C y son los matafuegos que ustedes van a ver en la mayoría de los lugares. Respecto de los agentes extintores pueden ser de diferentes tipos y lo que hacen es actuar sobre alguno de los elementos del triángulo del fuego. Podemos utilizar como agente extintor agua, espuma, dióxido de carbono, polvo químico BC, polvo químico ABC o algún polvo especial. El agente extintor por excelencia es el agua. El agua actúa sobre el calor del triángulo del fuego, sobre el elemento calor, sobre el componente del calor, de forma tal que enfría y de esa manera evita que continúe el incendio. Puede aplicarse únicamente a fuegos de combustibles sólidos, maderas, plásticos, papeles, cartones, que es en realidad el tipo de fuego que se presenta en la mayoría de los lugares. Por eso ustedes habrán escuchado el hecho de que no se puede apagar un incendio de aceite con agua, ¿sí? Hay una forma de utilizar el agua para combustibles líquidos. Se dice que se usa agua finamente pulverizada, como gotitas muy, muy chiquititas, y, y entonces eso puede ser utilizado para el caso de los fuegos de líquidos, pero ese tipo de instalación, bueno, es una instalación muy específica que va a estar presente no en cualquier lugar, sino en por ejemplo, quizás que alguien quiere invertir en alguna instalación industrial de agua finamente pulverizada. La espuma es otro agente extintor, puede actuar sobre fuegos de sólidos y también sobre fuegos de combustibles líquidos. Actúa sobre
como la espuma es una mezcla de alguna sustancia con agua, actúa con el calor y actúa también sobre el comburente, evitando el contacto del combustible con el oxígeno. Eso sería sofocando. Después tenemos el dióxido de carbono, que puede ser utilizado para combustibles, para fuegos con combustibles líquidos o para fuegos eléctricos. Son matafuegos que, por ejemplo, serían muy útiles en el caso de que se prenda fuego una computadora, porque el dióxido de carbono, además de atender ese principio de incendio, luego puede ser removido de los diferentes componentes de la computadora y la computadora puede volver a servir. Si no tenemos ya a partir de aquí los matafuegos de polvos químicos, como su nombre lo indica, el polvo químico BC sirve para fuegos de combustibles líquidos y de origen eléctrico. Y en este caso, ya cuando es polvo químico y se utiliza, por ejemplo, para una computadora, como les estaba dando el ejemplo, ya el polvo químico es bastante más difícil de limpiar. Entonces el elemento eléctrico, si bien se logra contener el principio de incendio, el elemento ya no es útil, ya no puede utilizarse. Los más comunes son los matafuegos de polvo químico ABC, que son los que vamos a ver en la mayoría de los lugares. En la facultad también tenemos este tipo de matafuegos, salvo en el centro de cómputos, que vamos a ver matafuegos, o había por lo general antes, matafuegos de dióxido de carbono. Y bueno, si no, tenemos el polvo químico ABC, que es el más común, que sirve para como su nombre lo indica, para fuegos de sólidos, de combustibles líquidos y de origen eléctrico. Y para fuegos de tipo D, que son fuegos especiales, ya se utilizan otros agentes muy específicos y matafuegos específicos con esos fines, en el caso de que los combustibles o que el origen del incendio sean metales. Ustedes vamos a poder ver que en las instalaciones hay matafuegos también de diferentes tamaños, pueden ser de 10 kilos o de 5 kilos. Los más fáciles de manejar por un peso para una persona que no es tan corpulenta es un matafuego de 5 kilos, y si no, un matafuego de 10 kilos se asienta sobre el piso y se utiliza para atacar ese principio de incendio. Ahora, nosotros lo que vamos a aprender a diseñar, vamos a ver que según la carga combustible que tenga un local y según la superficie también que tenga ese local, se determina la cantidad de matafuegos necesarios. Ese tipo de cálculo que es el cálculo que vamos a hacer nosotros acá en la clase y en el práctico, y en el parcial va a haber ejercicios de ese tipo. Perdón. De este punto de vista, y a los fines de determinar las condiciones de seguridad contra incendios, la ley 19.587 del decreto establecen todas las disposiciones referidas a la seguridad contra incendio, y en este sentido establece la obligación de, al momento de realizar un análisis de un establecimiento donde se quiere determinar si cumple o no cumple con ciertas condiciones de incendio, se establece la presentación de lo que se conoce como estudio de carga de fuego, que antes aquí cuando los bomberos lo recibían lo llamaban de esa forma. Ahora lo llaman sistema de protección contra incendios, pero básicamente los contenidos son los que vamos a considerar ahora. ¿Qué es la carga de fuego? La carga de fuego se define como el peso en madera por unidad de superficie, o sea, kilogramos de madera por metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendios. Entonces, ¿qué términos tenemos acá? Sector de incendio, nos referimos al sector en el cual es que estamos evaluando las condiciones de incendio. Puede ser en una instalación, nosotros vamos a evaluar todos los sectores: la oficina administrativa, el sector de depósito, si es una industria, el sector de producción, todo el sector de recepción, el sector de los vehículos, todo, absolutamente todos los sectores. Entonces, en general, el sector que está siendo considerado desde el punto de vista del análisis es lo que llamamos sector de incendio. Eso en principio. Esos sectores pueden tener diferentes elementos o pueden contener diferentes elementos. Algunos que sean muy combustibles y otros que no sean tan combustibles. Entonces, lo que se hace es determinar para estos elementos, se conoce una propiedad que se llama poder calorífico.
que quizás les suena algo de química, la palabra poder calorífico. El poder calorífico se define como la cantidad de calor que se desarrolla por unidad de masa de un material. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que el plástico o cierto plástico tiene un poder calorífico de tantas, como decimos, cantidad de calor. Calor se mide en unidades de energía, entonces vamos a tener, por ejemplo, el poder calorífico del plástico, 10.000 kilocalorías por kilogramo. O sea, las unidades del poder calorífico van a ser unidades de energía por unidad de masa. Entonces nosotros podemos, para un determinado sector de incendio, estimar la masa o la masa o los kilos de un material combustible, y podemos determinar la cantidad de calor que puede llegar a desarrollar ese material conociendo el poder calorífico de ese material. Lo que entonces me dice que es la carga de fuego, esa cantidad de calor yo la voy a expresar a los efectos de unificar la unidad, la voy a expresar como si sería que en ese lugar únicamente hay madera. Eso lo hago matemáticamente haciendo esto, fíjense. Dividiendo, acá me faltaría una ecuación en realidad. Si quieren vamos acá. Dividiendo, para saber la cantidad de calor total, multiplicamos la masa de la sustancia combustible por el poder calorífico de esa sustancia. Y bueno, podemos tener diferentes elementos combustibles, cada uno con su correspondiente poder calorífico. De multiplicar masa por poder calorífico, vamos a obtener kilocalorías o un número en unidades de energía, que lo vamos a dividir por el poder calorífico de la madera. El poder calorífico de la madera es 4.400 kilocalorías por kilogramo. Con lo cual el resultado nos va a dar kilogramos de madera. O sea que estamos acá referenciando lo que yo les decía, haciendo referencia en la definición de carga de fuego, referenciando todo lo que es combustible, llevándolo a unidades de kilos de madera. Eso lo dividimos por la superficie. Pero yo tenía acá la ecuación y no me di cuenta. Lo dividimos por la superficie de ese recinto o sector de incendios, entonces obtenemos lo que se conoce como carga de fuego de un local o de un sector de incendio en unidades en kilogramos por unidad de superficie metro cuadrado. Es necesario llevarlo a esas unidades porque la normativa tiene cuadros previstos conforme a esas unidades y según la carga de fuego. El procedimiento entonces es determinar la carga combustible. Lo que se hace, como indicamos recién, estimando la cantidad de los diferentes materiales, conociendo sus poderes caloríficos, haciendo la sumatoria del producto de los materiales por sus poderes caloríficos y dividiendo por el poder calorífico de la madera, y esto a su vez dividiendo por la superficie del local que estamos considerando. Luego hace falta tipificar el riesgo. Para ello tenemos que analizar los materiales que tenemos en un lugar que estamos considerando y ver si esos materiales son explosivos, son inflamables, son muy combustibles, son combustibles. Eso nos va a dar una tipificación del riesgo del sector de incendio que estamos analizando, y vamos a indicar en base a eso si es R1, R2, R3, R4, según que sea explosivo, inflamable, muy combustible, combustible, poco combustible, ¿sí? ¿Qué más vamos a analizar? Vamos a tener que determinar en función de la carga de fuego que ya calculamos en el punto 1, más el tipo de riesgo, qué resistencia al fuego tiene que tener la instalación. La instalación me refiero a qué resistencia al fuego tienen que tener las paredes. Eso también lo indica la normativa. Luego, un segundo que voy a enchufar la computadora. Del resultado de esto y de determinar la carga de fuego, nosotros vamos a tener que ingresar a unas tablas, y en este punto de cálculo de la carga de combustible se tendría que agregarle acá, en realidad acá. A partir de aquí, una vez que tipificamos el riesgo, se determina la cantidad de matafuegos necesarios. La cantidad de matafuegos necesarios. Y una vez que determinamos la cantidad de matafuegos, tenemos además que analizar, o sea, de esta parte únicamente surge cantidad de matafuegos.
la instalación de nichos hidrantes, la instalación de detectores de incendio, de rociadores automáticos, que son diferentes elementos de extinción, se determinan a partir del análisis de otras condiciones que la normativa la llama condiciones de situación, de construcción y de extinción, que la vamos a ver enseguidita. Y por último, también se deben analizar los medios de escape. ¿Por qué? Porque en un establecimiento podemos tener cierta cantidad de personas y al momento de avanzar el incendio, si es necesario evacuar, dijimos que buscamos proteger las personas y también los bienes, pero cuando hace falta evacuar, los medios de escape deben tener las dimensiones necesarias para que la cantidad de personas que se estima que puede haber en una instalación puedan salvarse, puedan evacuar correctamente. Entonces, para calcular la carga de fuego y la carga de combustible, tenemos el procedimiento que vimos recién. Luego tenemos que tipificar el riesgo. Para ello, depende de los materiales. Fíjense, como les decía, el riesgo 1 es explosivo, el riesgo 2 es inflamable, el 3 es muy combustible, el riesgo 4 combustible. Yo en general en los ejercicios les suelo decir, el material se considera combustible, se considera muy combustible, poco combustible. También depende de los usos que van a tener los sectores que estamos analizando. Por ejemplo, si es una industria, bueno, puede tener diferentes, fíjense que todos los riesgos, un local comercial lo mismo o un depósito lo mismo. Pero si es un lugar residencial, un edificio de departamentos, supónganse, únicamente podemos llegar a tener en ese tipo de condiciones R3 y R4. No vamos a tener nada almacenado explosivo, uno supone, nada inflamable, ¿sí? Si es un lugar destinado a espectáculos o a eventos culturales, por ejemplo, un teatro, y tampoco, es muy probable que tampoco tengamos nada ni explosivo ni inflamable, sino que tengamos elementos muy combustibles o combustibles únicamente y nos limitamos a este tipo de riesgo. O sea que la tipificación del riesgo depende de los materiales que se encuentran almacenados y también del uso que va a tener ese lugar que estamos analizando. Punto 3, que acá no lo puse, es la determinación del potencial extintor. Para determinar el potencial extintor, que es lo que yo les decía, poder determinar la cantidad de matafuegos, nosotros tenemos que hacer el cálculo de la carga de fuego e ingresar a tablas que establece la normativa que hemos mencionado, el anexo 7 y el capítulo 18 de la ley, específicamente el anexo 7, con el tipo de riesgo y con la carga de fuego. Entonces sacamos el potencial extintor, 2A, 1A, 3A, 6A, dependiendo de esos dos valores. O sea, tenemos que entrar con dos datos a estas tablas. Lo que obtenemos acá, fíjense que es un número acompañado de una letra A. Lo que obtenemos acá es el potencial extintor, y nos va a permitir determinar la cantidad de matafuegos. Lo que me indica acá es el potencial extintor para 200 metros cuadrados de esa instalación. La tabla está referida a 200 metros cuadrados, ¿sí? Con lo cual, a partir de allí yo tengo que referirla a la superficie que tenemos disponible y luego tengo que fijarme el potencial extintor de los matafuegos de los cuales dispongo. En la normativa hay una tabla para fuegos de tipo A y una tabla para fuegos de tipo B. Si yo tengo combustibles de los dos tipos, tengo que hacer dos verificaciones. Si tengo solamente combustibles de tipo A, únicamente entraré a una de las tablas, ¿sí? Ese tipo de ejercicio vamos a hacer en clase. Acá tenemos el cuadro, fíjense, correspondiente a combustibles de tipo B. Bien, entonces fíjense que vamos a sacar potenciales extintores correspondientes a 200 metros cuadrados, lo tendremos que referenciar a la superficie que estamos analizando y a partir de allí, para determinar la cantidad de matafuegos, hay que fijarse el potencial extintor de cada matafuego y hacer una división. Y allí me va a dar la cantidad de matafuegos necesarias. Ese ejercicio es el que hacemos en clase. Luego tenemos que determinar la resistencia al fuego de las paredes, que depende de que el local tenga ventilación natural o ventilación mecanizada o forzada. La resistencia al fuego depende, fíjense también, ingreso con el tipo de riesgo e ingreso con el dato de la carga de fuego. Yo obtengo la resistencia al fuego que se indica con la letra F y un número. Estas letras F con números corresponden, no lo tengo acá, pero corresponden con diferentes, es la resistencia que tienen que tener las paredes básicamente y se corresponde con diferentes espesores de pared y diferentes
materiales. Por ejemplo, una F90 corresponde a una pared de hormigón de 10 centímetros de ancho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este dato de resistencia al fuego es más bien, en general, todas las instalaciones cumplen con la resistencia al fuego, sobre todo en las condiciones que nosotros tenemos aquí, de que todo construimos como mampostería, ¿sí? Pero este dato es una condición que tienen en cuenta los ingenieros civiles, les decía yo, los arquitectos al momento de diseñar las instalaciones. Tenemos entonces los cuadros correspondientes. Luego yo les dije que tenemos que analizar las condiciones de incendios. Son condiciones generales específicas de situación, construcción y extinción. No se ve muy bien en este cuadro, pero básicamente aquí se termina de completar todos los elementos necesarios de una instalación desde el punto de vista de los incendios. Porque aquí, según el uso del local, por ejemplo acá dice industria, y según el tipo de riesgo, acá me indica los riesgos, 2, 3, 4, yo voy a determinar las condiciones específicas de situación, de construcción y de extinción. Entonces, supongamos que estoy en una industria que tiene riesgo 3. Me sale condición de situación S2, condición de construcción S1. La condición de construcción me indica, por ejemplo, cada superficie de piso tendrá que tener una superficie de tal tamaño como máximo. Me delimita, por ejemplo, las superficies máximas de un sector de incendio, porque no puedo tener un solo lugar de 10.000 metros cuadrados, sino que lo que establece la ley es que los límites de los sectores de incendio, es decir, de los sectores que van a estar bordeados por muros, cortafuegos que se llaman, que son los muros que limitan la propagación del incendio, tienen que ser de 1.000 o de 1.500 metros cuadrados según qué condición de construcción me toque, ¿sí? Y por último, las condiciones de extinción son las que me determinan la necesidad de nichos hidrantes. Entonces dice, en el caso de que la superficie supere tal valor, se deberán colocar detectores de incendios, se deberán colocar rociadores automáticos. Entonces el resto de las condiciones necesarias para, desde el punto de vista de la protección contra incendios se complementan atendiendo a este cuadro. Nosotros no vamos a entrar, hilar tan fino respecto a este cuadro, pero quiero que sepan, digamos, cómo se complementa. Además, tenemos que determinar los medios de escape. En los medios de escape, fíjense acá, tenemos esta ecuación. La letra N minúscula me determina número de anchos de unidades de salida. Lo vamos a poner completo. Si no, después el N chico y el N grande le genera confusión. La N mayúscula, y esto lo voy a poner con minúscula por el mismo motivo. La N mayúscula corresponde a la cantidad de personas en ese local que estamos considerando. ¿Sí? Entonces, la cantidad de personas, N, la dividimos por 100 y nos va a dar un número que puede ser menor que 1 o mayor que 1. Ese número que nos da es el número de anchos de unidades de salida. Lo que establece la normativa es que como mínimo todo establecimiento tiene que tener 2 anchos de unidades de salida, y ya paso a explicarle qué es el ancho de unidad de salida. Y si tiene, bueno, más de 2, ya 3, tengo que hacer un cálculo determinado. Y si tiene más, y si el n de cálculo esté en el número de anchos de unidades de salida, lo vamos a poner acá entre paréntesis n, me da mayor que 4, lo que me indica la normativa es que tengo que poner medios adicionales de escape. Entonces, el n mayor que 4, permíteme, tengo que ir tengo que entrar a calcular los números de medios de escape, que lo calculo con el número de anchos de unidades de salida dividido 4 más 1. Y los anchos de unidades de salida valen 0,55 metros para edificios nuevos y 0,45 metros para edificios existentes. Yo les dije, cada ancho de salida como mínimo tiene que ser de 2, o sea que un edificio nuevo tiene que tener pasillos por lo menos de 1,10 metros y un edificio funcionando tiene que tener como mínimo pasillos de 90 centímetros. ¿Sí? Este cálculo también lo vamos a hacer en el práctico del día jueves.
Y bueno, para estimar a veces uno no, y para el cálculo de los medios de escape, uno a veces no sabe cómo estimar la cantidad de personas, entonces la normativa ofrece esta tabla con el factor de ocupación que me indica la cantidad de metros cuadrados que se ocupan por persona. Entonces, en una vivienda privada o colectiva, cada persona se considera que ocupa 12 metros cuadrados. En un edificio, en un templo, cada persona, que están las personas más amontonadas, se considera que cada persona ocupa 2 metros cuadrados. En una sala de concierto o de baile, se considera que cada persona ocupa 1 metro cuadrado. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿cómo determino la capacidad de un local bailable? Sí, yo quiero meter 1000, pero bueno, a ver, la superficie de cuánto es, de tanto. Entonces, la capacidad máxima que tiene este local es esta, ¿sí? De esa manera, y bueno, esta es una de las formas de determinarla, para determinar la cantidad máxima de personas que puede haber. Ejemplo de cálculo, tenemos una superficie de 850 metros cuadrados, es un sector de incendio donde se encuentra papel, aceite lubricante y caucho. Papel y caucho son combustibles sólidos y aceite lubricante es un combustible líquido. Tenemos los datos de los poderes caloríficos de cada material y también tenemos el dato del poder calorífico de la madera. ¿Cómo determinamos la carga de fuego? Multiplicamos la masa, 2000 por 4000 del papel, el del aceite lubricante por su poder calorífico, el del caucho por su poder calorífico. Dividimos todo por el poder calorífico de la madera y obtenemos un número en kilogramos de madera, lo dividimos por la superficie y sacamos la carga de fuego, ¿sí? En la clase vamos a hacer este tipo de cálculos en el práctico del día jueves. Paso a la parte de evacuación, porque en general hemos dicho que uno con los matafuegos, ¿qué va a pasar? Va a atender el principio de incendio. Un matafuego, eh, cuando comienza a utilizarse, ya no puede después ser reutilizado otro día. Una vez que comenzó a utilizarse ese matafuego, se tiene que agotar y si no, se tiene que recargar. Cuando uno comienza a activar el matafuego hasta cuando termina, la duración del matafuego es de menos de 1 minuto. Con lo cual, si yo no logro contener el principio de incendio, es necesario evacuar. Para ello, se deben cumplimentar procedimientos de emergencia. Ahora vamos a ver un pequeño video, ya se los comparto. Un segundito. Ahora les comparto y apago mi micrófono.
Buen día, profe. Está silenciada, ¿Se Ale. está hablando? Ah, sí, está en Ah, silencio. ahí está. Gracias por decirme. Les decía entonces que teníamos allí un ejemplo de un plan de emergencia que no funciona correctamente. Eh, em, ¿Qué es una emergencia? Es una situación o un suceso extraordinario que ocurre de manera repentina e inesperada, que puede llegar a provocar daños a las personas o a las instalaciones y que por lo tanto requiere una acción inmediata y organizada. Para ello, nosotros en la primera parte hablamos de que eran importantes las comunicaciones, la capacitación, justamente para poder actuar en caso de una emergencia en general, no únicamente en el caso de un incendio avanzado, sino que puede haber diferentes tipos de emergencia en una fábrica, en una industria o en cualquier tipo de establecimiento. ¿Qué puede ser una causa de emergencia? Fallas humanas, fallas técnicas de alguna parte de una instalación, algún evento, una catástrofe natural, por ejemplo, un sismo, ¿sí? Un terremoto, un viento muy fuerte, un huracán, o alguna causa de origen externo que obligue a evacuar, por ejemplo, siniestros en instalaciones contiguas. Entonces, dentro de las emergencias podemos mencionar el incendio, el sismo, una fuga de gas, una amenaza de bomba o una explosión, que va a obligar a tener un conjunto de actuaciones ordenadas en el lugar de trabajo, en la instalación donde estamos desarrollando nuestras actividades, a fin de poner a resguardo, en principio, a las personas que están en ese lugar. Para ello se habla de un plan de emergencia. El plan de emergencia justamente contempla esta organización del personal y de los recursos disponibles en ese lugar de trabajo, recursos humanos, recursos físicos y recursos económicos, a fin de atenuar todo tipo de consecuencias derivadas de la emergencia que ha surgido. Entonces, cuando pensamos en un plan de emergencia, hay que analizar los medios de protección existentes que deberían cumplir con las condiciones que vimos recién de los anchos de vías de evacuación y todo eso. Bueno, justamente las vías de evacuación, perdón, los medios de protección me refiero a los matafuegos, a todo ese tipo de elementos, las vías de evacuación, los sistemas de alarma o aviso. Recién en el video veíamos que hay una alarma de incendios, pero podrían ser diferentes tipos de dispositivos para dar aviso al personal que es necesario evacuar. En general hace falta llamar a servicios de emergencia, con lo cual hace falta identificar desde qué lugares se pueden realizar este tipo de llamadas. Y para lograr salvaguardar a todas las personas presentes, hay que disponer de los recursos humanos y organizar y distribuir roles en las personas que tengan aptitud para formar parte o para actuar en este tipo de situaciones, ¿sí? Hay gente que frente a este tipo de situaciones puede resolverlas sin ningún problema y hay gente que entra en pánico, se siente anulada y no puede actuar directamente. Como veíamos, por ejemplo, ahí en el incendio, bueno, en el video también veíamos que había una completa falta de capacitación allí, de identificación de para qué se utiliza cada elemento de protección y de cómo proceder en este caso. Es importante entonces las consignas de actuación para todo el personal y un procedimiento de evacuación. En general, las emergencias pueden ser de dos tipos. Pueden ser emergencias a nivel local o pequeñas que puedan ser atendidas por este conjunto de personas capacitadas y organizadas para actuar en caso de emergencias. En ese caso, las emergencias las llamamos de nivel 1. O bien que sea necesaria la evacuación total del establecimiento, de la institución. En ese caso, hablamos de una emergencia general o emergencia de nivel 2. Y según eso, hay que actuaciones de alarma, hay actuaciones de intervención y actuaciones de evacuación. Y en general, con más o menos complejidad, dependiendo de la envergadura de la instalación que estamos considerando, suelen armarse diferentes equipos. Y estos equipos tienen que tener un jefe, que se conoce como jefe de emergencia. El jefe de emergencia es la persona que tiene, en una empresa tiene que ser la persona que tenga cierto poder de decisión y es quien tiene la responsabilidad máxima de mantener actualizado el plan de emergencia, debidamente organizado, y tiene que ser una persona que tenga poder de decisión en una empresa de forma tal que diga, bueno, hoy se realiza el simulacro, bueno, hay que complementar estos elementos de emergencia para que el plan de emergencia funcione correctamente, ¿sí? Por eso tiene que ser una persona no necesariamente técnica, sino que tome, que se ponga al hombro la responsabilidad de mantener esto vigente. Puede ser un gerente general, por ejemplo, en una empresa. Luego está el coordinador de emergencia, que sí es una persona más de campo, que se encarga de entrenar y mantener ordenados y quizás comunicarse con el jefe de emergencia para decirle, bueno, estas son las necesidades.
de los 3 conjuntos de personas que van a actuar según cómo se manifieste la emergencia. Esto que yo les presento acá, como les digo, puede ser más o menos complejo. A veces en una instalación hay pocas personas, entonces 1 o 2 personas están capacitadas simplemente para poder actuar en este caso, ¿sí? Y a veces la empresa o la instalación es muy, muy grande y estos equipos son de mayor cantidad de personas. En general es conveniente organizar personas destinadas o personas que sean aptas para realizar la intervención. Ahora vamos a ver qué es intervención. Personas que puedan actuar en caso de, para dar los avisos y para evacuar a las personas en un equipo de alarma y evacuación, y personas que estén disponibles como especie de comodines para lo que haga falta. En medio de esta organización hay que disponer, en el caso de una evacuación, el llamado a los servicios de emergencia, por ejemplo. Entonces es una tarea por lo general que se le asigna a las personas del equipo de alarma y evacuación. Yo voy a ir recorriendo rápidamente las funciones de cada uno. Bueno, decíamos que el jefe de emergencia es la persona que asume la máxima responsabilidad en la actuación y la implementación del plan de emergencia y evacuación. El coordinador de emergencia es la persona que actúa, y más bien es la persona de campo que organiza y coordina la actuación de los equipos de emergencia. Y dentro de los equipos de emergencia, que son 3, tenemos un equipo de intervención. Y en el equipo de intervención debería haber personas que estén, por ejemplo, capacitadas en el uso de matafuegos, capacitadas en técnicas de RCP, principalmente para actuar en ese tipo de situaciones. Luego hay un equipo, dijimos, de alarma y evacuación, que son los que van a actuar cuando sea necesario evacuar el lugar. Entonces estas personas, si la instalación es bastante grande, cada una tiene asignado un sector, entonces una se va al sector de depósito a indicar que hay que evacuar, otra se va a tal sector, no solamente indicar que se debe evacuar, sino también a asegurarse de que no quede nadie, porque si hay una alarma general, se supone que todo el personal está capacitado de que si suena la alarma general tienen que evacuar a cierto lugar, pero el equipo de alarma tiene la función de ir a diferentes sectores para verificar que las personas estén evacuando correctamente, que no entren en pánico, que no quede nadie en los lugares, ¿sí? Ese tipo de función. Y el equipo de apoyo que tiene que estar disponible para lo que sea necesario, a veces para apoyar al equipo de alarma, a veces para apoyar al equipo de intervención, para ir a los puntos de reunión, para esperar a las personas que van llegando allí, o bien para lo que haga falta. En medio de todo esto, es necesario disponer un lugar donde hay que llamar a los servicios de emergencia, un teléfono con salida a la calle, para que puedan realizar este tipo de llamadas. Todos estos pasos, dependiendo de la envergadura del lugar, tienen que estar debidamente organizados. Entonces, por ejemplo, en el equipo de alarma yo diré, el fulano de tal tiene que ir o el trabajador del turno de tal puesto de trabajo, tiene que dirigirse a las oficinas de la planta del piso 1 para asegurarse de que todo el personal evacúe correctamente. El personal del equipo de apoyo tiene que dirigirse al punto de reunión número 1 a esperar a las personas que van a venir de tal sector. Y así. Todo este procedimiento tiene que estar muy, muy detallado y depende de envergadura del lugar, la cantidad y el tamaño de las instalaciones, la cantidad de pasos que tiene que haber, ¿sí? Eso básicamente es un plan de emergencia. Y este tipo de actuaciones se van a hacer en diferentes situaciones. Podemos tener un incendio avanzado o bien podemos tener un sismo que nos obligue a evacuar, entre otros factores. Por eso las personas que formen parte de los equipos de emergencia tienen que ser personas que puedan actuar frente a estas situaciones de peligro, ¿sí? Y bueno, esto lo logra con entrenamiento y con capacitación y hablando con las personas. Cuando comienza a conformar los equipos de emergencia, en general hay personas que se ofrecen porque les gusta actuar y pueden hacerlo con responsabilidad y con capacidad en este tipo de situaciones, y hay gente que dice, no, yo prefiero no estar porque yo me muero de miedo. O sea, eso uno lo va palpando cuando arma los equipos de emergencia, y es sumamente importante los simulacros para que estas personas se sientan confiadas al momento de actuar cuando ocurre efectivamente una emergencia. Entonces, la consigna es que es mejor estar preparados para lo que no va a suceder, a que suceda algo para lo cual uno no está preparado. Y bajo esa consigna uno tiene que tener este tipo de situaciones previstas en diferentes establecimientos, ¿sí? Para
garantizar sobre todo la protección de las personas y, bueno, y en segundo lugar, como dijimos, la protección de los bienes. Y no hay nada más. Eso sería básicamente, chicos, lo correspondiente al plan de emergencias y evacuación. Y la parte de incendios, bueno, la parte de incendios tiene un poco más de cálculo, que lo vamos a hacer el día jueves en el último práctico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? No, profe. Bueno, Federico me dice que no. Juan José tampoco y Lilian tampoco. Bien. Bueno, chicos, entonces, en cuanto tenga acá disponible la grabación, se la subo y, bueno, les voy a estar subiendo el práctico al aula también para que lo tengamos disponible para el día jueves y el jueves nos vemos para hacer este práctico y ya saben que el otro jueves es el parcial, ¿sí? Si no hay más preguntas, yo dejo de compartir. Y bueno, yo tengo una clase más tarde, así que no salgo del enlace. Nos vemos el día jueves, chicos, en la clase de práctica. Que estén muy bien.